Hola, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Yanis García, soy la docente de la asignatura de Ambientes del Aprendizaje y hoy realizaremos nuestra primera clase en donde conoceremos este gran concepto de los ambientes de aprendizaje. ¿Y qué vamos a saber? ¿Qué vamos a, ojalá, comprender y arraigar también este aprendizaje? Definiremos qué es ambiente de aprendizaje, sabremos cuál es su importancia y conoceremos los elementos que los componen según las bases curriculares y otros referentes teóricos que ha promovido el Mineduc, como por ejemplo las orientaciones técnico-pedagógicas. Y finalmente realizaremos una reflexión grupal de acuerdo a esos componentes que fueron mencionados, ¿ya? Pero me gustaría también dar como una pequeña pincelada de lo que se entiende como ambiente de aprendizaje para el currículum, ¿ya? Es concebido como una construcción diaria de reflexión cotidiana y singular que reconoce la diversidad y por eso la riqueza también de la vida en relación con los elementos que le van componiendo. El ambiente, y esto es algo con lo que yo estoy muy abanderada, que el ambiente se concibe como un tercer educador, es decir, que tiene la importancia radical de ser tan importante como nuestra labor en el aula, como también de las familias, y se transforma en la acción en el fondo, en tanto que transforma la acción de los niños y las niñas y por lo tanto en una práctica pedagógica que acoge la reconstrucción permanente, es decir, que éste se va adaptando, se enriquece diariamente según lo que vamos observando, según las necesidades del grupo, de la institución, del nivel, etcétera. Y se constituye también como un espacio privilegiado que promueve el desarrollo de habilidades, de conocimientos y de conceptos por parte de los niños y las niñas. ¿Qué sabemos nosotros de lo que es el ambiente de aprendizaje? Ya vimos recién, tuvimos ahí una pequeña síntesis, pero me gustaría también conocer lo que ustedes saben de los ambientes de aprendizaje. Entonces, se planifican, los espacios se planifican, tiene que ver con los recursos que se utilizan en el espacio, es el espacio en donde se realizan las experiencias educativas y también es inclusivo y es significativo. Todos estos elementos exactamente ocurren así. El espacio se planifican obviamente porque tienen una intención pedagógica, es decir, todo aquello que sucede en el jardín infantil es realizado y es pensado para lograr el aprendizaje de los niños y las niñas en un contexto que promueve el bienestar, ¿ya? Eso quiere decir que es inclusivo porque entonces va a reconocer las necesidades de todos y de todas, ¿ya? Eso también en el fondo nos considera, ¿ya? Porque nosotros somos parte de esa cultura institucional. Debe ser significativo, es decir, que debe ser coherente a lo que están al momento del desarrollo de los niños y las niñas, y por supuesto que debe generar su interés acorde a lo que ellos están requiriendo en ese momento y debe tener coherencia, como hemos dicho ya, con su cultura, con su familia, con su contexto. Entonces, luego de que vimos esa pequeña pincelada de las bases curriculares y estos elementos que nosotros construimos, vamos a entender los ambientes de aprendizaje como un sistema integrado de elementos consistentes entre sí que generan condiciones que favorecen el aprendizaje de los niños y las niñas. Esto es concebido como elementos físicos, sociales y humanos, es decir, no solamente como los recursos que nosotros vamos a disponer para las experiencias educativas, sino que también tiene que ver con nosotros, cómo nosotros nos disponemos a una experiencia educativa o en esta relación con los niños y las niñas, con las familias, es decir, que es una estructura, es un sistema en el fondo en donde todos intervienen, ¿ya? Eh, que van configurando en el fondo el espacio y el tiempo en que los seres humanos, niños, niñas, familias, nosotras, vivencian experiencias diversas que nos permiten con más o menos facilidad generar aprendizaje que favorezcan el desarrollo integral. Este gran concepto de los ambientes de aprendizaje tiene distintos elementos que lo componen según las orientaciones técnico-pedagógicas que fueron sacadas el año 2019, fueron publicadas
Y estos elementos, por ejemplo, en el caso del espacio y recursos educativos, lo que señala es que deben ser coherentes con nuestro proyecto educativo institucional. Esto quiere decir que deben adecuarse al lugar en donde se desarrolla este ambiente de aprendizaje. Es decir, si, por ejemplo, es distinto tener un ambiente de aprendizaje en Valparaíso, cerca del puerto, en donde se ve el mar, en donde vemos muchas aves marinas, eh, y la brisa marina también es distinta, genera un clima distinto, un ambiente distinto, y por lo tanto se deben adecuar a la identidad del centro educativo. Por ejemplo, tenemos incluso nuestro sistema educativo nos permite observar que hay jardines rurales, escuelas rurales, que también van recogiendo esa riqueza que pertenece al entorno y al contexto de los centros educativos. Debe poseer características físicas concretas, es decir, iluminación, el espacio, si es más grande, si es más pequeño, los recursos que están dispuestos ahí para el juego libre o para la movilización, para la movilidad de todos los integrantes en el fondo de la comunidad educativa, pero también algo muy importante que ya lo mencionamos, que es la intencionalidad de los espacios educativos. El jardín infantil es un espacio que promueve el aprendizaje en todos sus rincones. Otro punto, otro elemento que compone el ambiente de aprendizaje es la organización del tiempo, y esto es fundamental porque permite dar estructura y anticipar entonces qué vamos construyendo y cómo vamos planificando para el aprendizaje de los niños y las niñas. Esta organización posee distintos plazos, es decir, como ustedes también lo pueden haber visto en las planificaciones, hay planificaciones que son de corto, mediano y largo plazo. Debemos proyectarnos en el tiempo. Por ejemplo, todo nuestro espacio educativo también se modifican en relación a aquellos momentos que podemos celebrar, que podemos tener fiestas nacionales, que podemos celebrar a lo mejor el aniversario de nuestro jardín infantil. Todo el espacio se va construyendo, se va transformando también según estas necesidades que van teniendo, que van saliendo o que se construyen desde nuestro centro educativo. En el caso de las interacciones pedagógicas, como elemento que compone esto, para mí es fundamental esta relación bidireccional entre niño, niña y adulto, ¿ya? Porque en el fondo nosotros vamos acompañando el proceso de aprendizaje de los niños, pero también es necesario observarlos a ellos, qué nos comunican de lo que están observando en el entorno, también qué nos comunican de cómo está pensado y estructurado el espacio educativo, si está respondiendo a sus necesidades, si está respondiendo también a lo que ellos disfrutan del espacio. Entonces, porque nosotros en esto de las interacciones pedagógicas, nosotros debemos procurar el bienestar. Las neurociencias ya nos han dicho que para lograr un aprendizaje significativo, los niños y las niñas deben sentirse cómodos, deben sentirse acogidos, contenidos también, ¿ya? Por lo tanto, también promueve el aprendizaje y el desarrollo en un clima de acogida y que potencia el aprendizaje de las niñas y de los niños. Entonces tenemos estos tres elementos que componen el ambiente, que son las interacciones pedagógicas, el espacio y los recursos educativos y la organización del tiempo. Según estos elementos, a mí me gustaría que nosotros pudiésemos finalmente ahora analizar esta fotografía y encontrar distintos elementos que podemos observar según estos componentes, que tienen que ver con el espacio físico, si responde a lo mejor al proyecto educativo. Esto es una inferencia también. Vamos a poner en práctica toda nuestra reflexión teórica, nuestra reflexión crítica sobre lo que estamos observando, si esta fotografía obedece también a la comunidad, si obedece a una cultura local, y como también mencionaba, si esto tiene una planificación, estos elementos que nosotros vemos acá están al azar o han sido planificados con tiempo. Así que yo las voy a dejar ahora para que podamos realizar esta reflexión sobre el ambiente de aprendizaje de esta fotografía.